Clasificación de funciones matemáticas. Presenta Linda Yaremi Chelguanzi Rodríguez. Para comenzar a entender las diferentes clasificaciones de una función, tenemos que tener muy bien definido lo que estamos desarrollando. La función es una relación entre un conjunto dado, X, llamado dominio, y otro conjunto de elementos, Y, llamado codominio, de forma que a cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento f de X, del codominio. Es decir, una función es una relación entre dos magnitudes, de tal manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Tendremos distintos tipos de funciones dependiendo de ciertas características que tome la expresión algebraica o notación de la función f en x. La primera clasificación son algebraicas. Dentro de las algebraicas tenemos funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, racionales, irracionales y polinomiales. Dentro de las trascendentes tenemos a las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. En el presente trabajo se detallarán las características de las diferentes funciones matemáticas. La función lineal es la ecuación general de la línea recta y su representación gráfica es una línea recta. Función polinomia de grado 1. Las principales características de la función lineal son las siguientes. La expresión matemática es y es igual a m de x más b, en el cual la pendiente es un número real que mide la inclinación de la recta y está representado por m. La ordenada representa el punto de corte con el eje y o eje de ordenadas y es el número b. Dominio e imagen corresponde a todos los números reales, ya que no hay restricciones en la fórmula y es igual a mx más b. La función creciente, cuando m es mayor a 0 positivo, la función m de x más b, es decir, el valor de f de x aumenta a medida que aumenta el valor de x. Función creciente, cuando m es menor a 0, negativo, la función será decreciente, es decir, cuando el valor de x aumenta, el valor de f de x disminuye. La función lineal dentro de la aplicación de los negocios nos sirve para la economía, para determinar el uso de la oferta y la demanda. De igual manera tenemos la función cuadrática. La función cuadrática es un tipo de función que se caracteriza por ser un polinomio de segundo grado. Las características principales es que se distingue por formar una parábola simétrica con el eje vertical, siendo una herramienta clave en matemáticas y otras ciencias. Los cambios en la función, como sumar o multiplicar por un número, afecta su posición o anchura de la gráfica. La función puede ser cóncava o convexa, dependiendo del signo del término cuadrático. Si es positivo y C es negativo, el gráfico de la función cuadrática siempre cortará el eje y en dos puntos distintos. Si es negativo y C es positivo, el gráfico de la función cuadrática también cortará el eje y en dos puntos distintos. Es decir, en cualquier otro caso, el gráfico de la función cuadrática puede o no cortar el eje Y. Dentro de la aplicación de los negocios, ayudan a predecir las ganancias y pérdidas. Posteriormente tenemos la función cúbica. Es de tercer grado, es decir, el máximo exponente es 3. La expresión matemática es igual a y es igual a x elevado al cúbico más bx elevado al cuadrado más cx más d. Es una función impar. El término independiente es la interacción con el eje y.
Tiene un punto de inflexión que divide a la función en dos partes, una cóncava y una convexa. Su dominio son todos los reales y su rango son todos los reales. Hay que tener presente que A determina la tasa de cambio de la pendiente de la función cúbica. B afecta la concavidad de la función y la dirección en la que se abre la curva. C influye en el punto de inflexión donde la función cambia de concavidad. Y D establece la contraslación vertical de la función en el plano cartesiano. Son usadas para los cálculos en el crecimiento de las utilidades que obtiene una empresa, en las ventas de los productos, en el aumento de indicadores económicos, de igualmente para los intereses compuestos con frecuencia que utilizan los créditos bancarios. La función racional, definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. En otras palabras, deben haber una variable en el denominador. La función padre de la función racional y la gráfica es una hiperbola. El dominio y rango es el conjunto de todos los números reales, excepto 0. Por otra parte, en una función racional, un valor excluido es cualquier valor de x, que hace el valor de la función y no definido. Así, estos valores deben ser excluidos del dominio de la función. Una asíntota es una recta que se acerca a la gráfica de la función, pero nunca la toca. Dentro de la aplicación en los negocios, las funciones racionales pueden ser usadas para modelar las funciones de costo promedio. Las funciones de costo promedio ayudan a un negocio a determinar el costo de producción, es decir, de un producto. La función irracional es una función irracional en cuya expresión analítica la variable independiente x aparece debajo del símbolo de raíz. La expresión matemática es la siguiente. Sus principales características son que las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática f de x presenta un radical, donde g de x es una función polinomia o una función racional, conjunto de la expresión f de x. El dominio está formado por todos los valores que hacen que el radicando sea mayor o igual que 0. Si el índice del radical es par, el dominio son los valores para los que el radical es mayor o igual que 0. Si el índice del radical es impar, el dominio es R. La función radical puede ser usada para modelar las funciones de costo promedio. Las funciones de costo promedio ayudan a un negocio a determinar el costo de producir un cierto producto. Las funciones exponenciales es una función matemática que tiene la forma f de x es igual a elevado x, donde es un número real positivo llamado base de la función y x es una variable real. La expresión matemática es la siguiente. Sus principales características. El dominio de una función exponencial es R. Su recorrido es 0 más infinito. Son funciones continuas. Como a0 es igual a 1, la función siempre pasa por el punto 0,1. Como a1 es igual a a, la función siempre pasa por el punto a,a. Si a es mayor a 1, la función es creciente. Son siempre cóncavas. El eje x es una asíntota horizontal. En el área de la administración de empresas se usan estas funciones para calcular interés compuesto o la depreciación. Las funciones logarítmicas. Una función logarítmica es aquella que generalmente se expresa como f de x, siendo a la base de esta función que de ser positiva y distinta de 1, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Las características son las siguientes. Son funciones continuas. El dominio de la función logarítmica son los números positivos.
El eje Y es una asíntota vertical. Para los intereses compuestos que con frecuencia se utilizan en los créditos bancarios, se presentan diversas operaciones que llevan a cabo las empresas en la economía de un país. Por último, tenemos la función trigonométrica, también llamada circular. Es aquella que se define por una aplicación de una razón trigonométrica a los distintos valores de la variable independiente, que ha de estar expresada en radianes. Existen 6 clases de funciones trigonométricas: seno y su inversa, la cosecante, coseno y su inversa, la secante y tangente y su inversa, y la cotejante. Una de las principales características de las funciones trigonométricas es que la función seno y coseno no están definidas para todo el conjunto de los números reales. Ambas son funciones continuas, no así la función tangente. Son usadas para cálculos en el crecimiento de las utilidades que obtiene una empresa, en las ventas de los productos, en el aumento de los indicadores económicos. Como conclusión, podemos decir que las matemáticas son una base imprescindible en los negocios. Sin un conocimiento básico, no podríamos conocer cuál es la situación real de la compañía para seguir con su desarrollo o no. Tras el estudio de las funciones matemáticas, se puede concluir que son muy importantes, de mucho valor y utilidad para resolver problemas en la vida diaria, problemas de finanzas, economía, estadística, ingeniería, medicina, química y física. Las funciones son muy importantes para realizar fórmulas simplificadas de las operaciones que realizan comúnmente, como una sumatoria, un promedio, etc. Podemos decir que son una herramienta matemática muy útil, que nos ayuda a plasmar y moldear ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nos permite saber los ingresos, utilidades, máximos y mínimos. Además, a través de este trabajo se pudo conocer los diversos tipos de funciones y la importancia de ellos para realizar las gráficas, lo cual va a depender de cada función.